Comunicación, quizá el más mencionado, pero el menos respetado, honrado y hablado en serio, que es el linchamiento mediático, no haya merecido por parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que es la instancia pertinente a emitir reglamentos para la aplicación de las leyes de la Ley Orgánica de Comunicación, no lo haya hecho. Me hago entender. La Constitución de la República es la ley suprema, es un Estado constitucional de derechos y justicia más el derecho internacional. En el artículo 384 de la Constitución es donde se establece el Sistema Nacional de Comunicación. Luego viene la Ley Orgánica de Comunicación, que fue en el 2013 cuando se la promulgó, y esa ley necesitaba unos reglamentos que se lo promulga el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Para aplicar los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación hay el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. En ese reglamento que el presidente de la República de entonces, Rafael Correa, mediante decreto lo emite, no se habla del artículo 26, no se reglamenta el artículo 26. Vamos más abajo, en esta escala jurídica, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, CORDICOM, promulga o emite o genera un reglamento de infracciones administrativas, que son las que tiene que usar la Supercom para sancionar a los medios de comunicación que vulneren la LOC, vulneren la Constitución, vulneren el reglamento. Asimismo, el artículo 26 no ha sido reglamentado a nivel del Consejo de Regulación. Yo solo les invito a ver los derechos de libertad que están consagrados en la Ley Orgánica de Comunicación y vean el flagrante salto desde el artículo 17 al 38 del artículo 26. No hay reglamento de aplicación. Entonces yo pregunto, si tanto nos ocupa que no nos lobotomicen, que no nos envilezcan, que no nos violenten, que no nos atormenten los medios de comunicación social con campañas mediáticas de desprestigio, de robo de la honra, de robo del honor, de mentiras puestas en el trono como que fueran verdades. ¿Por qué no se ha reglamentado cómo establecer que hay o no hay el linchamiento mediático? Si es un artículo tan importante y tan recurrente y tan mencionado, al grado que hay gente ahora que dice que para que la Ley Orgánica de Comunicación ya no sea tan conflictiva, pasémosle el linchamiento mediático al Código Penal. Y yo digo, perfecto, porque merece estar en el Código Penal. En el 2013, gracias a la invitación de la entonces asambleísta María Augusta Calle, yo diserté frente a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional la necesidad de que el linchamiento mediático como tal esté en el Código Penal. Y el entonces secretario jurídico de la presidencia, el señor Mera, dijo que no. Y así quedó. Entonces, ¿cómo es que sí iba a ir al Código Penal y ahora dicen que tiene que ir al Código Penal, pero saliendo de la Ley Orgánica de Comunicación? Somos gente seria y como serios que somos debemos de señalar. Pero una cosa es tener inflamada el apéndice y otra cosa es tener peritonitis. Desde luego. El acoso mediático es la inflamación del apéndice, Washington, y eso tiene que preservar la Ley Orgánica de Comunicación. Y hay un concepto de acoso mediático que es el cerco, es con lo que te roban fama y honor para luego lincharte, que es ya imputarte el cometimiento de algo que tú nunca hiciste. Sí, yo quería decirte algo con respecto a eso. Entonces, ¿quiénes son los que se oponen a esto? Muchos dicen, no, hay que eliminarse el linchamiento mediático, realmente esto causa problemas. Yo pienso que no es así. Yo soy parte de las personas afectadas porque se le linchó a mí un familiar y eso a mí no me parece. Debería de alguna forma eso estar regulado, controlado y de una forma castigada. Tú hablas del artículo 26, del artículo 26 habla sobre el linchamiento mediático, ¿verdad? Sí. Sí, más que todo para que nuestros oyentes entiendan eso. ¿Y por qué no se reglamenta el reglamento? Bueno, la pregunta es esa, porque tú estás preguntándote, Sandra, ¿por qué? Verás, yo considero, Washington, que en la ciudadanización de los derechos, como ciudadanos, debemos exigir que la institucionalidad que fue creada para el efecto cumpla.
El tema no pasa por reformar o no la ley orgánica de comunicación, mi humilde criterio, pero sí informado y estudiado, sino por exigirle al Cordicom y a la Supercom que cumplan las competencias que en la ley están establecidas. A mi personal criterio, honrando lo bueno que ha hecho el Cordicom y lo bueno que ha hecho la Supercom, no hay cómo negarlo, se volvieron monotemáticos respecto a derechos de los grupos GLBT, los grupos LGBT, los grupos, a no ser discriminado, la franja horaria, la adjudicación de frecuencias, pero en los derechos de libertad, que es en lo que nos atosigan todos los días, que son el derecho a la réplica, la rectificación, el linchamiento mediático, a información no anticipada de un proceso judicial, etcétera, nos deben aún en reglamentación. Y con esa reglamentación que se resuelve a nivel de consejo del Cordicom, es que tiene que actuar la Supercom. A mí me gustaría que me digan, yo lo he pedido por escrito, cuál es el protocolo con el cual la Supercom está diciendo si cometió linchamiento mediático, no cometió linchamiento mediático, no lo tienen. Por tanto, es una discrecionalidad del momento y de el denunciante. Y eso no se llama seguridad jurídica, Carlos y Washington, sino discrecionalidad. Frontalmente yo señalo, por ejemplo, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Comunicación habla de participación ciudadana. ¿Dónde están los consejos ciudadanos? No se han conformado. El artículo 54 de la Ley Orgánica de Comunicación habla de los consejos, del Consejo Consultivo, del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. No está conformado. Sí, Sandra, pero aquí vendría la pregunta. ¿Qué hace falta para que eso se conforme y se lo haga? Que cumplan las competencias que tienen asignadas en la Ley Orgánica de Comunicación. Exactamente, pero entonces eso significa que lo que se tiene que hacer es asumir esas competencias y no derogar la ley, ¿no? Que es lo que quieren muchos otros. Ni reformar la ley, sino dictar el reglamento. Así es, o sea, yo personalmente y sí, le propongo a cualquier persona que conversemos de una manera seria y jurídica y social y ciudadana. La Ley Orgánica de Comunicación, que fue del 2013 al 2017, tiene 4 años de aplicación. Hagamos una evaluación, un monitoreo. Esto sí resultó y podemos mejorarlo, esto aún no, ni siquiera se lo ha aplicado. Y seamos serios, a nivel de reglamentos, primero hagamos las cosas para que esa ley y esa constitución sigan progresivamente aplicándose, pero no queramos cambiar algo que ha sido recién aplicado y esto es en un 10%. El espíritu de la Ley Orgánica de Comunicación, mis respetos, pero tengo el derecho de disentir con el espíritu de aplicación de la LOC por parte de la Supercom, porque lo único que se ha dado son municiones a la CIDH para decir en ese país no se puede ni hablar, porque el rato que tú exhibes 600 sanciones a medios de comunicación, ¿cuál es el imaginario, Washington? Claro, que hay una persecución, que es sancionatorio, y es el argumento que se plantea para derogar la ley. Entonces, ¿a qué voy? ¿Dónde está la jurisprudencia que se ha creado en casos de la vida real? Yo le decía a la consejera Mogrovejo el día viernes que estábamos aquí, el acoso y el linchamiento mediático no es un tema, Washington, Carlos y María José, de vecinos, de barrio, de comadreo. Es el poder económico que financia una campaña para derribar, para acosar, para desprestigiar. Caso Cuba a nivel de país, caso Venezuela a nivel de país, caso gobierno a nivel del presidente Correa. Hoy mismo, caso Glass, hay un hinchamiento mediático todos los días. ¿Por qué vaciamos la parte política a una figura administrativa? ¿A quién le interesa que creamos que entre los ciudadanos nos podemos linchar? Yo no tengo poder económico, si tuviese la vileza, de armar una campaña para derribarle a un vecino que me cae mal. Es que aquí pasa un asunto, amigos oyentes, y Sandra y Washington,
si está claro bien lo que tú dices, Sandra, también tenemos que ver el asunto político del Ecuador. Siempre se va a querer atacar a esta ley que regula los medios, sobre todo cuando tenemos un artículo 10 que habla de los códigos deontológicos, la ética que tienen que manejar los medios. Obviamente eso les molesta y van a encontrar por donde sea siempre una pata al gato. Tú me hablaste de 600 denuncias, ¿ya? Entonces, eso supuestamente es una prueba para decir que acá no hay libertad de expresión. Realmente pienso yo personalmente que eso es ridículo. Porque claro, si yo trato de desprestigiar a alguien y lo hago internacionalmente, me queda mucho más fácil, pues. No hay ley de comunicación que regule a CNN, a NTN 24, y claro, acá pueden hablar cualquier babosada. Es muy interesante y estoy muy seguro que los oyentes saben que en este mismo país donde se dice, todos los años dice la Fundamedios, ha sido un año terrible para la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que les entrevistan? ¿Hay algún preso por haber emitido una opinión, ¿no? ¿Cuántos reporteros están metidos a la cárcel? No hay ninguno, por Dios. El asunto es político. ¿Quiénes son los que realmente están detrás de acabar esto? Los que no les gusta, pues. Hay una frase interesante, creo que te escuché a ti, Sandra, que dice, los que están en contra de la ley de comunicación dicen, no, la mejor ley es la que no hay, porque nosotros solitos nos vamos a regular. Entonces un delincuente también puede decir, no, pues yo también estoy harto de la ley, la mejor ley es la que no me regula y por eso tengo que salir de la cárcel. No, las cosas no son así. Y lo mismo pasa en tránsito, ¿no? Imagínese, la mejor ley es la que no hay, entonces tumbemos los semáforos y viva el caos. Las cosas no son así. Y esa ley nos protege a nosotros, a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos grandes medios como para decir, sí, nos ayuda la ley de comunicación. Los que están detrás de tanta laraca y tanta escándalo son los mismos que se han sentido, entre comillas, perjudicados porque, claro, no pueden explotar a los trabajadores, no pueden decir mentiras. Esa es una de tantas cosas. Ahora, Sandra, pero la pregunta que es repetitiva, ¿no? ¿Qué hacer? Porque evidentemente hay en marcha toda una propuesta de reformas, incluso de tirar la ley al tacho de la basura. Pero en el caso puntual, ¿qué hacer? O sea, es decir, presionar a través de los medios. No, mira, tú ya has visitado la Supercon, el Cordicon, y nadie te para bola. En la práctica es o así. sea, yo tengo hecho el estudio de qué es lo que hay que hacer y está en el internet de tal suerte que todos los ciudadanos pueden acceder a eso. Simplemente que la gente cumpla el trabajo para el cual el Estado le ha pagado. Porque son 4 años de la Ley Orgánica de Comunicación y hay un grupo operativo que se ha dedicado a trabajar un tema perfecto, pero cuando a mí me invitó el doctor Patricio Zambrano a colaborar con él en el Cordicom como directora de patrocinio, que no es el tema sino como jurídica, y yo, gracias a la apertura que él me dio, me puse a estudiar ¿por qué? Y pude encontrar. Mi sugerencia, cuando me pidió la renuncia a la actual presidenta, se la di junto con el documento que yo estudié para que se enfoque el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información en la tutela de la dignidad humana, Washington, no la vida digna. La vida digna es que tengamos salud, educación, vivienda, trabajo. Pero la dignidad humana es nuestro derecho a ser honrados como un fin y no usados como un medio para un fin. A los ciudadanos nos están queriendo seguir usando para un fin, cuando nos quieren manipular e intoxicar con versiones únicas de hechos al margen de la ley. Porque el acoso y el linchamiento mediático lo emprenden las personas que hacen caso omiso o tabla rasa de la ley. Porque la ley, por ejemplo, establece las consecuencias de cuando tú calumnias, de cuando tú injurias, de cuando tú mientes. Y está en el Código Penal. Pero cuando estamos frente a un caso de acoso y linchamiento mediático, a ti te calumnian, te injurian y mienten todos los días. Entre el rato que tú te acercas a hacer una denuncia puntual por ese tema, excluye a los demás. No puedes vivir haciendo un juicio diario por la calumnia. Eso se llama en derecho delito de tracto sucesivo. Es algo que sistemáticamente se repite y va configurando. Y es el estudio que yo tengo a la disposición. Entonces, ¿qué hacer puntualmente? Decir, a ver,
La Ley Orgánica de Comunicación, desde hace 4 años, dice esto. Estos artículos, ¿dónde está la aplicabilidad, la operatividad del Cordicom y de la Supercom? ¿Dónde está? Si no está, hagámoslo. Pero también creo falta acción ciudadana, ¿no? Totalmente. Porque claro, de pronto es tu voz la que se escucha. Es falta de conocimiento pero también. La ciudadanía es la que de, debe presionar, falta de conocimiento. Es falta de conocimiento, falta de conocimiento. Ha habido, entiendo, muchos talleres que han informado sobre la LOC, pero es que también lo que no se conoce no se ama. ¿En qué medida los ciudadanos se han visto beneficiados por la Ley Orgánica de Comunicación si tenemos un ring, un pugilato mediático todos los días? Todos los días. Bueno, tenemos una llamadita telefónica. Pueden desde este momento, amigas y amigos, llamarnos, comentar sobre el tema que está propuesto. Ya saben, las líneas son 3240-040-050 y 060. Una primera participación. Qué gusto, buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta a usted, licenciado Washington, y a los panelistas. ¿En dónde está la ley de comunicación? Porque tenemos todavía a unos señores locutores que toda la campaña y en todo momento nos han mentido. A señores y presentadores de la televisión que nos han dado información falsa y que permanentemente están utilizando los medios de comunicación para falsear la verdad. Y no están presos. Y todavía está la frecuencia de la radio y las estaciones de televisión. Por favor, infórmenme dónde está la aplicación de la ley de comunicación en este país, porque se debate y se dicen muchas cosas de esa ley. Pero ¿dónde está la aplicación? Todavía tenemos a los culpables de que nos mientan en los medios de comunicación. Por favor, respóndame. Gracias. Es bien difícil, ¿no? La ley está ahí publicada. Sí, yo les cuento, miren, como ciudadano, así justo como el oyente que nos llamó, miren, es entre comillas fácil acceder a la ley. Es tan simple como buscar en el Google, en la computadora, claro, Ley de Comunicación, PDF. Ustedes creo que van a llegar a la página de la presidencia, es lo más probable, y ahí se la pueden descargar. Yo les cuento una cosa, la ley no es tan complicada como parece. Yo me la he leído, no es ni siquiera grande, ¿no? Está muy clara en las cosas, ¿no? Quizás son detallitos como los que dijo, o detallazos como los que dijo Sandra, que hacen falta aplicar, pero ustedes sí la van a entender. Hay artículos tan lindos y tan bonitos como el artículo 10 sobre los códigos deontológicos. Con eso ustedes van a tener una guía de qué se trata. No es difícil leer la ley y es muy fácil acceder a ella. Tengo entendido que ustedes, si ustedes tienen alguna duda con respecto a ver cómo ustedes inician un reclamo, pueden ir a la Supercom. Allá claro, tengo entendido que les puedan asesorar. No es difícil, creo que no cuesta. Pero no creo que fue en ese sentido. Yo no le entendí en ese sentido al ciudadano. El ciudadano pregunta, ¿dónde está la ley? Dice si sigue pasando esto de acá. Entonces ahí sí, él no está diciendo que no conoce la ley, sino que está, pero no se la aplica, que es precisamente de lo que estamos hablando este instante. Yo así le entendí al ciudadano, ¿no? Sí. Ahora, sigamos, Sandra. Por ejemplo, el artículo 54, si me permites leer. Claro, Sandra. De la Ley Orgánica de Comunicación, dice: Consejo Consultivo. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tendrá un Consejo Consultivo como mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante en los procesos de formulación de políticas en materia de información y comunicación. 4 años y no está conformado el Consejo. No se conformó, claro. Entonces, no hay una generación de política, sino un activismo, una suma de acciones. Correcto. Eso es. Ya. Entonces, hemos de exigir cuál es la política comunicacional en la que han de entrar medios públicos y medios privados y medios comunitarios. Yo a ratos me siento como los medios comunitarios. Todos hablan de nosotros, pero nadie nos toma en serio. Exactamente. Y todos nos quieren aplicar cánones que no corresponden a la realidad. Yo recuerdo mucho el asambleísta Luis Fernando Torres me decía en la asamblea, pero si ya está tipificada la calumnia, ¿para qué quiere que el linchamiento mediático vaya al Código Penal? Y yo le decía, es cierto que está tipificada la calumnia, pero no está tipificado que me calumnien todos los días, y eso es lo sistemático del acoso y el linchamiento mediático. Sí. Más participaciones en línea. ¿Qué tal? Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal, mi querida amiga?
Sí, mire, con respecto a esto de la ley de comunicación que ustedes hacen énfasis, dicen que le ha beneficiado a la ciudadanía o en que no. Mire, nosotros somos consumidores de medios televisivos y existen programas que no hay ni cómo, uno no se sabe, como bien dicen, no tenemos ese conocimiento, no se ha divulgado, no se ha educado a la ciudadanía con respecto a los contenidos básicos, que es cómo poder llegar a las instancias que son parte de que controlan la ley de comunicación o que le ayudan a la ley de comunicación, como el Cordicom y el Supercom, porque existen programas que denigran en vocabulario y siguen presentándose en la televisión en el horario prime que se dice actualmente, ¿no? Por ejemplo, el programa de Prende la Tele sigue con presentadoras impresentables. Y ustedes, yo quisiera que revisen los videos. Yo he querido con video en mano llevarles y decirles, pero no, ¿qué pasa? Que ese canal, Canela TV, es el señor Yunda el dueño, y como el señor Yunda tiene amistad con el señor Morán, la hija del señor Morán se presenta ahí todos los días en ese programa que es de farándula internacional y nacional. Pero ustedes escucharan, se fijaran en los compañeros mismos que tienen a la chica que también forma parte de ese elenco, le dicen, bueno, pero esa forma de expresarte tan dura, tan venenosa, y le siguen teniendo ahí. Entonces, ustedes dicen la libertad de comunicación, cambie de canal. No, es que uno también se quiere mirar a los dos otros presentadores. Tienen la presentación válida para estar ahí en ese programa, pero la chica no. Entonces, y otros programas así. Y otra cosa de la ley de comunicación que tiene la falencia es que ya se dan cuenta también, no, yo sí apoyo, por supuesto, ¿no?, todo lo que ustedes han dicho, es que no ha habido, se pretendía que haya creatividad en los programas, variedad, y nada. Cero creatividad. Eso es lo que sí me preocupa. Gracias. Y usted tiene toda la razón, mi querida amiga. Nos quejábamos. A veces no es solo bueno quejarse, ¿no? Hay que activar. Aquí hace falta acción ciudadana. Es lo que yo veo, Sandra. Y Carlos, ya se integra Paulina Andrade. Hace falta activar, que la ciudadanía tome conciencia que debe empoderarse de ese instrumento jurídico para que se lo respete, para que se lo aplique. Porque legislado ya está. Y sin embargo, como dice el ciudadano o la ciudadana, ahí sigue la radio basura, ahí sigue la tele basura, ahí sigue el linchamiento mediático a diario. Mira, Paulina Andrade, que acaba de incorporarse, ella sabe, porque lo lidera en su espacio, lo que es educar a la ciudadanía para que discierna, para que se dé cuenta cuando le están queriendo manipular, cuando le están semióticamente, a través de la imagen, conseguir propósitos no deseados éticamente, ¿ya? Pero igualmente no se ha tomado en serio aquello. En el Cordicom hay una dirección que se llama de evaluación de contenidos, y esta es la responsable de tener insumos para la aplicación de lo que la señora acaba de decir. Pero no lo hace. Ya. Cuando fue directora la periodista María Cristina Jarrín Shalom, ella desarrolló un insumo cognitivo para que el Cordicom hiciera el reglamento para aplicación del linchamiento mediático. Está durmiendo el sueño de los injustos. Es ahí el problema. Es decir, a ver, la Supercom, por ejemplo, puede actuar de oficio, pero no lo hace. ¿Pero por qué no? Sí, ¿cómo no? Ha actuado en algunas oportunidades, pero sobre temas específicos, como tú decías, Ana. Ahora también pasa una situación, hay veces que se desborda esta situación, lo que vimos justamente en la campaña electoral, donde realmente los medios ya se pasaron. Entonces, yo a veces digo, ¿cómo podemos organizarnos para poder denunciar tantos atropellos que hay a la misma ley de comunicación en elecciones del caso, ¿no? La censura previa, el orden del día, el linchamiento mediático a Jorge Glass, un montón de cosas, y no solo de un medio, sino que es mucha gente. Quizás son cosas que también hay que tener en cuenta. Además hay que tomar le saludamos primero a Paulina Andrade, ¿no? Muchísimas gracias. Lamentablemente un trancón de tráfico no me permitió llegar a tiempo. Pido disculpas por esta situación. Saludo a la doctora Correa y le agradezco haber venido a esta mesa de trabajo. Sí, retomando lo que ustedes dicen, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación nos queda debiendo. ¿Han visto ustedes, amables oyentes, que se hayan abierto espacios para personas que tradicionalmente son invisibilizadas en los medios? Cuando se supone que el papel de Cordicom es justamente ampliar
ese acceso de la ciudadanía a los medios, permitir la participación ciudadana. Han visto programas para personas de la tercera edad, programas educativos para adolescentes o programas de prevención de discapacidades, o donde este grupo social hable de lo que le preocupa. Cordicom en realidad nos queda debiendo, su tarea aún está inconclusa, no ha educado a la ciudadanía en temas de comunicación. Según el artículo 49, entre sus atribuciones está el de regular el acceso universal a la comunicación e información. Sin embargo, no se ha favorecido la creación de observatorios ciudadanos tampoco. Esta es una tarea pendiente en la que deben trabajar los nuevos consejeros. Bueno, tenemos llamadas telefónicas, siempre es bueno interactuar con nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo le va, amigo? Escucha. Qué gusto saludarles. Dos puntos que me gustaría que toquen en la mesa de charla. El primero con respecto a la programación para niños. Vamos a jugar con el ejemplo de Teleamazonas. Tiene estas novelas de mafia, que se matan, de mujeres que salen con muy poca ropa, pero seres humanos que salen con muy poca ropa, y supuestamente ya lo están regulando y ya salen a partir de las 10. No sé, ahí en la mesa de trabajo me pueden ayudar más con los horarios, que ya no son para niños, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? O sea, digamos que ya está bien que hasta las 10, desde las 10 ya pueden ver otro tipo de otra parte de la sociedad ya puede ver esos programas, ¿no es cierto? Pero analicemos esto, pasan los comerciales, digamos que dan Bob Esponja a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, pero pasan los comerciales provocativos y sensuales a la hora que dan Bob Esponja. Dice, en Teleamazonas, a las 10 de la noche, el rey de la mafia, las mujeres del ni sé qué. Entonces, hay un golpe y los muchachos se quedan pensando, pues. Los muchachitos de 15 años, de 13, 14, de 11 años, ya van pensando, está de madrugar, está de trasnocharme esta noche para ver si veo lo que ven los adultos. Desde los comerciales que están llamando a esa audiencia, no deberían ser a esas horas para los niños. No deberían ser. Eso, bueno, tengo muchas más cosas que hablar, pero me gustaría que topen con respecto a eso y la Cordicom, ¿qué pensará la Cordicom con respecto a eso? Buenos días. Muchísimas gracias por su intervención. Doctora Correa, ¿esta ley de comunicación debería perfeccionarse, desecharse o hacer una ley sustitutiva como propone la Asociación Ecuatoriana de Periódicos? Yo creo que debe de mejorarse. Esa es la dialéctica. Hay una ley suprema en la dialéctica que dice honrar lo bueno de lo viejo y ponerlo en función de lo bueno nuevo. Y yo considero que la Ley Orgánica de Comunicación progresivamente ha de ser mejorada. Rechazo totalmente el que sea derogada y obviamente menos sustituida. Porque hay una tipificación en el Código Penal español que habla del delito de trato degradante y habla de que hay seres cuya conducta es no respetar la ley. Y pienso que para ellos es imposible cambiarlos porque es su opción de vida, pero las sociedades han de traer consecuencias jurídicas por esa conducta de hacer tabla rasa de la ley. Tenemos una llamada. Por favor, identifíquese e emita su criterio, por favor, su pregunta. Buenos días con todos. Verá, señorita, yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó la ley de comunicación, ¿no es cierto? Así es. Sí. Y no que vengan 4 pelagatos, 4 que quieren aprovecharse de lo que sea para ganar dinero e insultar al pueblo, porque es insultar al pueblo, ¿no? Decís que deroguen, ¿cómo así, pues? O sea, que quieren irse contra todo el pueblo. No, mejor, ¿sabe qué? Todos luchemos para que siga adelante, porque estos sinvergüenzas vendidos de muchos periodistas que más les interesa la plata que el pueblo. Todo el mundo debemos de estar con la ley de comunicación. Gracias, señores. Listo, muchas gracias a nuestro oyente. Nos encontramos en La Oreja Libertaria junto a Paulina, Sandra y yo, Carlos Vargas. Sí, con respecto a lo que dijo el oyente, exactamente. Esto fue aprobado en una consulta popular. Yo me recuerdo la pregunta 9 en el 2011. Es decir, esto es mandato popular. ¿Y por qué se ha demorado la aplicación? Porque ya sabe, pues a quién no le conviene. A los que han
aprovechado, han cometido un libertinaje de expresión. A ellos no les conviene. Doctora, ¿cuáles son los logros que se han obtenido en beneficio de la sociedad gracias a esta ley? Bueno, al menos que las personas dejen de ser sentenciadas en los medios de comunicación cuando va a iniciar un proceso de indagación en la Fiscalía. Gracias a la Ley Orgánica de Comunicación, ahora no le sentencian mediáticamente primero y luego entra a hacérsele un juicio. También el hecho de que tengan los medios obligatoriamente que contrastar, o sea, presentar al menos 2 versiones de un mismo hecho, no como antes, monolíticamente presentaban una sola versión todos al unísono y en cargamontón. En ese aspecto sí ha habido avances, pero ya, por ejemplo, la réplica y la contrarréplica, si bien es cierto en el reglamento de la LOG existe una especificidad al respecto, tiene que existir un límite, porque de lo contrario estamos los ciudadanos siendo bombardeados con una disputa verbal entre personas públicas a través de los medios de comunicación, que lo han convertido en un pugilato, en un ring de boxeo verbal, y eso se llama violencia psicológica. La oposición tacha la ley de punitiva, de perseguir a los periodistas de oposición, incluso de no permitir la investigación periodística. ¿Es a su criterio una ley punitiva o preventiva? Es una ley preventiva, no punitiva, pienso yo. El hecho de que la violación de una norma traiga una consecuencia no es que sea punitiva, porque lo punitivo es la cárcel. En materia de infracción administrativa lo que tenemos son multas. O sea, hay consecuencia cuando yo hago algo que no tenía que haberlo hecho, tiene que haber una consecuencia. Y eso en la ley tiene que estar normado, no esa discrecionalidad. Tenemos una llamada. Por favor, le pedimos a la persona que está en la línea que se identifique y que emita su pregunta, por favor. ¿Aló? Buenos días. Aló, buenos días. Alejandro Jiménez le saluda, felicitándole al colectivo Espejo Libertario. Yo quisiera hacerles una afirmación primero. ¿Qué opinión a ustedes la afirmación es que no quede en la retórica, ¿no? Después hago la pregunta, perdón. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, es que ustedes no pueden sentir la indignación que sentimos muchos de los conciudadanos con las mencionadas cadenas nacionales del nuevo presidente de la República. No sé si ustedes como colectivo algún día, algún rato o en algún momento pueden comunicarse con él o con el secretario de la Comunicación para que mejor le diga que no haga nada. Mejor que no haga nada, porque eso para nosotros es un insulto. Porque resulta que el día de ayer hace una recopilación de información que nosotros ya hemos sabido hace más de 15 días, y eso nos pasan, entonces mejor que no hagan nada. Está incumpliendo con la Constitución a favor del pueblo, porque el pueblo merece estar informado, necesitamos estar informados. No sé qué criterio ustedes tengan en relación a esto, pero nosotros los enlaces ya no tenemos, ya no podemos informarnos. Y en relación a la ¿cómo se llama? A la ley de comunicación, tanto que se soslaya Lenín Moreno diciendo que no va a hacer nada si no hay si no hay el favor de todos los involucrados. Tiene que haber una consulta popular para derogar la ley de comunicación. Y no solamente eso, sino que está repitiendo lo que dice la oposición. Yo estoy totalmente decepcionado, porque si la oposición dice, ay, es una ley sancionadora, y el otro repite lo mismo, pues, que es una ley sancionadora, entonces mejor que no haya ley. Vean este periodista peruano como nos insultó. Ese es el ejemplo más patético de un país donde no hay una ley de comunicación. Y eso es lo que nosotros queremos aquí. Estaremos indefensos y que se nos mienta todos los días. Perdón que esté así un poco cortado y todo, pero es la indignación que tengo. Les felicito, les doy un abrazo. Listo. Tenemos otra llamada. Su nombre, por favor, y su comentario, su pregunta. Muy buenos días. Soy el doctor Lenny Uquillas. Un saludo para todos ustedes, especialmente para Paulina, a quien conozco. Un comentario breve.
Yo creería que para tener una ley buena, no sé si la doctora Correa está de acuerdo conmigo, una ley buena hay que vaciarla de contenido político y llenarla de contenido social. Porque el momento que nosotros construimos una ley con contenido político que sirva como instrumento para perseguir a nuestros adversarios políticos, automáticamente la ley va a ser perecedera, no va a ser una ley permanente, como es el caso de la ley de comunicación. Así ustedes lo nieguen todo el día, todo el Ecuador sabe que la ley de comunicación ha servido como instrumento desde que fue promulgada para perseguir a los medios que tienen opinión contraria al gobierno nacional. Entonces esto no puede seguir de esa manera. La ley tiene que ser modificada vaciándola de contenido político y llenándola de contenido social. ¿Para que sirva a quién? A la sociedad, a la nación y no a las agrupaciones políticas. Porque vamos a suponer lo siguiente, ganaba las elecciones la derecha. Con esta misma ley de comunicación, perdónenme el término, les hacía pedazos, les hacía leña a los medios que opinaban distinto a la derecha. ¿Por qué? Porque les servía como instrumento de persecución, instrumento de aplastamiento a la opinión, a la expresión de las demás personas que no piensan igual. Entonces, por esa situación, una ley tiene que ser elaborada de manera que sea un instrumento que sirva para el progreso social, para el mejoramiento, qué sé yo, de la inclusión, el mejoramiento de la equidad en los grupos sociales que están excluidos o que están inequitativamente tratados, pero no para beneficio de un grupo político. Y eso, desgraciadamente, la gente que está en el poder, la gente que está en la política, poco entiende, o si entiende, se resiste a actuar de manera sindérica, y por eso es que tenemos lo que tenemos. Y la ley tiene que ser reformada en diversos aspectos. Señorita Correa, la ley tiene hartísimas imperfecciones, no sirve para lo que debe servir, sino sirve como instrumento de acallamiento, instrumento de aplastamiento político, y esto no puede ser. Muchas gracias a ustedes. Bueno, señor Uquillas, la Ley Orgánica de Comunicación es una ley, por supuesto, de contenido social. Yo honro, defiendo y defenderé hasta el final el espíritu con el que fue creada la Ley Orgánica de Comunicación. Ahora, el espíritu con el que ha sido aplicada no lo comparto. De ahí que le invito a usted a hacer una diferencia entre la promulgación de la ley y la aplicación de la ley. Si usted se permite hacer esa diferencia, estaremos de acuerdo también en que la promulgación de la ley, el espíritu de ella, es eminentemente social, porque precautela el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud mental, o usted no va a negar que el rato que lo usamos como herramienta de persecución que usted señala, nos están bombardeando psíquicamente a los 14 millones de ecuatorianos, no solamente a los de la oposición o a los del gobierno. Porque debemos empezar a hablar por ciudadanos ecuatorianos, no por bandos. Yo soy una disidente de los bandos. Yo defiendo derechos, defiendo principios, no defiendo ni me acomodo ni saco provecho de ningún bando. Aquí usted me tiene defendiendo la Ley Orgánica de Comunicación y exigiendo como ciudadana que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación honre para lo que fue creada. Y es que los ciudadanos no seamos envilecidos ni seamos atrincherados en un bando o en otro. Respecto a lo que usted absolutamente señala, que ha servido para atacar a los medios que entonces han estado o están en contra del gobierno, yo le voy a citar un caso puntual de una denuncia de linchamiento mediático a el Diario Hoy, a Radiovisión, y que la Supercom emitió la resolución señalando que no había habido. Y hasta donde conozco, esa es la excepción que impediría que usted señale de una manera absoluta que ha sido usada solamente para perseguir a medios que estaban contrarios al gobierno. A propósito del linchamiento mediático, doctora, delegados de los medios privados, Fundamedios, AEDEP y con ellos la doctora María Paula Romo, piden que se elimine de la ley la figura del linchamiento mediático, porque dicen que sirve para perseguir a los periodistas, o que es una figura usada a discreción y que además del linchamiento no se puede probar.
Dicen que en los 4 años de aplicación de esta ley solo hay 2 medios sancionados por linchamiento mediático. El primero fue para proteger la honra del señor Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hoy se encuentra bajo arresto domiciliario, y que el linchamiento mediático se dio porque 2 comunicadores hablaron a través de 2 marionetas sobre el señor Chiriboga, y que la superintendencia concluyó que todos se confabularon para lincharlo mediáticamente, incluyendo, claro, las marionetas. Y que el segundo caso fue contra Janet Nostroza por 12 entrevistas sobre los precios y la calidad de medicamentos en compras públicas. De esas 12 entrevistas, 4 fueron a funcionarios públicos, y en las otras 4 entrevistados, estas personas no fueron a las entrevistas, y que eso se calificó como linchamiento mediático. Dicen que la Supercom no ha aplicado las multas de manera discrecional y que falta un reglamento elaborado por Cordicom. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se elaboró este decreto? A ver, yo veo que la Ley Orgánica de Comunicación y la figura del linchamiento mediático es usada tanto por la oposición como por cierto sector del anterior gobierno. Y no estoy de acuerdo con que las cosas sean usadas para perseguir a nadie ni para beneficiarse solo un grupo, porque es para los 14 millones de ecuatorianos que se promulgó esa ley, sean de la oposición o no sean de la oposición, para quienes siguen creyendo en los bandos. Absolutamente se puede probar un linchamiento mediático. Yo he entregado todo el protocolo necesario para eso en el año 2012, cuando se hizo un acto académico en el CIESPAL. Un linchamiento mediático, acoso y linchamiento mediático, o acoso y derribo, como quieran llamarle, en inglés inclusive está tipificado el stalking, y que es el acoso mediático de los paparazzis, aunque muchas estrellas ganan más dinero gracias a eso. En fin, podríamos hablar en algún momento de aquello. El objetivo no es molestar, el objetivo es deshacerse del blanco de ataque. Deshacerse, o sea, liquidarlo, destinarlo al ostracismo, a la muerte civil. Ese es el objetivo de un acoso y linchamiento mediático. Quien esté de acuerdo con eso, yo acepto su diferencia y le felicito si reconoce su criterio. El método para ese objetivo de deshacerse del blanco es el rumor echado a rodar con malicia. El rumor echado a rodar con malicia no es investigación, no es noticia, no es información. Exacto. Es rumor echado a rodar con malicia. Una forma de depredación. Y es una manera de ir minando de a poco, de depredar, como bien señalas, Paulina. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es el ataque grupal. Y ahí su símil con la guerra de cuarta generación. Hay una simetría total. El blanco de turno es en grupo atacado. Por tanto, hay asimetría. Uno no se puede defender de un grupo que le hace carga montón. Ni siquiera a nivel de person to person, como diríamos, de persona a persona, menos de medios y ciudadanos. Si a mí me atacan 10 medios de comunicación a la vez, ¿cómo me defiendo? Es imposible. Exactamente. Es ataque grupal, por eso existe la concertación previa. Y se puede probar con los titulares y los contenidos de la prensa escrita o de la prensa audiovisual, o ahora ya el ciberespacio. Es facilísimo. Y finalmente, las consecuencias son 2. En lo social, la siembra de un prejuicio hacia la víctima. Prejuicio, no verdad. Y jurídicamente se le vulneran la totalidad de los derechos humanos. En 4 actos, el acoso y el linchamiento mediático existe y se lo puede probar. Solo que María Paula en el 2014 ingresó el delito de odio, porque ella lo ingresó a través de los medios de comunicación. Y yo probé delito de odio en una denuncia que hice. La Fiscalía nos debe todavía el protocolo para establecer delito de odio, porque si a mí me roban un carro, la Fiscalía tiene un protocolo para decirme cómo van a encontrar el carro que me robaron, porque es un bien material. Pero cuando es la honra, el buen nombre y el prestigio, la Fiscalía todavía no tiene un protocolo para decirme cómo lo voy a recuperar, y eso es algo que la Fiscalía por Constitución tiene la obligación de hacerlo también. Por tanto, en el delito de odio, la Fiscalía desde el 2014 aún no saca protocolo para establecer cuando se trata a través de los medios de comunicación. Y en el Cordicom, cuando se trata de infracción administrativa.
Sí, tenemos una llamada. Gracias por esperar. Su nombre y su comentario o pregunta. Gracias, me llamo Diego. Estoy llamándoles desde el sector del Parque Bicentenario. Quisiera hacer un comentario, si me permiten, por favor. Sí, adelante. Primero que nada, hay que hacer mucho hincapié sobre la necesidad de la veracidad en la información por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si a ustedes le mienten, no solamente están atentando contra la persona sobre la que se miente, sino también contra su libertad, que sería la libertad de elegir lo que piensa o sobre lo que puede actuar de acuerdo en relación a la persona de la que se habla. En definitiva, si yo miento, digamos, sobre usted y digo que es cualquier tipo de delincuente, hasta su familia va a pensar eso, si yo lo hago a través de todos los medios de comunicación, y estaría atentando contra la libertad de su familia en lo que se refiere a la opinión que deben tener sobre usted. ¿Me comprende? Totalmente. Entonces, eso también se debe hacer hincapié. Y nosotros, como personas jurídicas, como personas naturales, debemos tener solamente la libertad de construir. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Nosotros tenemos la libertad de ¿qué? La libertad de destruir a todo el que se nos ocurre a través de los medios de comunicación. Por eso también, eso pienso que deberíamos también tratarle. Porque aquí es muy fácil decir, yo tengo libertad de expresión, sí, pero no estoy teniendo en cuenta que también están dando libertad para destruir. Y eso obviamente no puede estar dentro del concepto de libertad. Y por último, acordémonos de quién es el padre de todas las mentiras, pues, en la Biblia. Yo no soy muy católico ni nada que se le parezca, pero vean quién es, pues, y quién está detrás de todo esto, ¿no? Les agradezco mucho, señores, que tengan buen día. Gracias, Diego. Mire, yo les pongo un ejercicio muy simple. Supongamos que a alguien, una persona de ustedes, un familiar, pongámosles una hermana, le dicen, ¿sabes qué? Tu hermana es una ladrona, y no solo eso, sino la repiten. Y bueno, que la repita en el barrio, tú puedes enfrentarte a esa gente y decir, bueno, ¿qué pasa? Esto no es verdad, si tú sigues así, puedo acusarte de calumnias. Pero si ya se pasa a medios, entonces ya todo el mundo sabe quién es tu hermana. El problema no es solo ella, también es la familia. Tus amigos van a decir, oye, me dijeron que tu hermana es una ladrona. Esa es la gravedad del linchamiento mediático, solamente ese ejercicio. Doctora Correa, ¿cree usted que la Supercom debe desaparecer o más bien se debería modificar su reglamento y para poder mejorar su aplicación? A la Supercom hay que exigirle que cumpla las competencias para las cuales fue creada, sin ningún sesgo, En eso estoy absolutamente clara. No, cualquier sesgo le lesiona a la Ley Orgánica de Comunicación. Y cuando uno por convicción y por principio defiende las cosas, las tutela, no las utiliza, las honra, no las deforma. La oposición denuncia que el gobierno central concentra medios. Dicen que 71 medios que existen registrados en Cordicom, de esos 71, 12 pertenecen al gobierno. Que el segundo mayor propietario de frecuencias es Remigio Ángel González, de nacionalidad mexicano-guatemalteco, que en nuestra legislación estaba prohibida la propiedad de medios por parte de extranjeros que además no viven aquí. Y aunque la LOC lo prohíbe, el reglamento en su artículo 6 reforma la ley y dice que los ciudadanos extranjeros pueden tener medios si son personas jurídicas nacionales de países que hayan suscrito acuerdos o convenios de cooperación comercial o complementaria que hayan sido ratificados por el Estado ecuatoriano. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa. Somos del colectivo Espejo Libertario, nuestro espacio La Oleja Libertaria. Soy Carlos Vargas junto a Paulina Andrade. Agradecemos la presencia de Sandra Correa y gracias a ustedes, oyentes, en los controles Carlos Minango. Que tengan un lindo día y nos estamos viendo la próxima semana.